Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es 1 de septiembre del año 2025. Ya prácticamente entramos al 9º mes de este año 2025. Hay tantas noticias a nivel mundial, tantas cosas que se están moviendo. La guerra de Ucrania, Rusia todavía sigue. No hay manera de que pueda frenarse. Al final de cuentas, parece ser que ni Rusia ni Ucrania quieren la paz. Ucrania quiere la paz, pero sí no le cede las tierras ya conquistadas a Rusia. Y Rusia quiere seguir conquistando. Creo, en mi opinión personal, que se podría conseguir la paz si Ucrania decide entregarle lo que Rusia ya conquistó, lo cual sería lo sensato, en cierta manera lo justo, ¿no? Lo conquistó, lo ganó, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus propias opiniones. Estamos en tiempos finales. La guerra de Israel con las naciones vecinas no termina. Sabemos que se está promoviendo a nivel mundial el antisemitismo, en donde solamente se está preparando el camino para la apertura del cuarto sello. No sin antes que aparezca el anticristo, que va a buscar la forma de fomentar la paz a nivel mundial y engañar a Israel, que es su Mesías, lo van a aceptar y claro, a la mitad de la semana se quita la máscara, se abre el cuarto sello y por ende el quinto sello. Bueno, de esto hay mucho que decir. No creo que sea el tema, no es el tema de ahora. Creo que en su momento hablaremos un poquitito de lo que yo veo en la escritura, lo que el Señor me ha mostrado en cuanto a cuáles van a ser las señales del arrebatamiento. No es como muchos dicen, en cualquier momento no. En cualquier momento sí, pero en cualquier momento no. En cualquier momento de ahorita no, porque tienen que suceder ciertas cosas todavía. En cualquier momento sí, pero cuando esas cosas sucedan. No es el tema de esta noche. Hay algo que está ahí en mi corazón, donde el Espíritu Santo, bendito sea su Santo Espíritu, de pronto me hace sentir esto en mi corazón muy fuerte. Y creo que estamos en un tiempo muy importante, en un tiempo crucial también, al mismo tiempo complicado, difícil, confuso para muchos, claro para muchos de nosotros, pero creo que antes que nada, recuérdese que antes que el Señor viniera en su primera venida, valga la redundancia de palabra, apareció Juan el Bautista con un mensaje de arrepentimiento. Y eso a mí no me extraña que antes de su segunda venida, uno de los mensajes que más se han predicado sea el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere encontrar, el Señor quiere encontrar un pueblo como Él espera encontrarlo. Lucas 3:4, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios hoy, 1 de septiembre del año 2025. Lucas 3:4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle será rellenado, todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Toda carne verá la salvación de Dios. Por eso decía a las multitudes que acudían para que Él las bautizara, les decía, camada de víboras, quien os enseñó a huir de la ira que vendrá. Por tanto, les dice, dad frutos dignos de arrepentimiento.
Y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. También el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces él le respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Dios bendiga su palabra. Le decía que si antes de la primera venida del Señor apareció Juan el Bautista con un bautismo de arrepentimiento, nos permite entender que uno de los mensajes que más debe de resonar en los púlpitos es el arrepentimiento. Y meditando un poquitito en esto, creo que cuando dice Juan, dad frutos dignos de arrepentimiento, pues prácticamente les está diciendo que el arrepentimiento va a traer un fruto. No es un arrepentimiento en donde el pueblo solamente llore, como el caso de Ruth y Orfa. Las dos lloraron, las dos dijeron, vamos a seguirte, pero al final Orfa se regresó a sus dioses, pero las dos habían llorado cuando Noemí decidió regresarse a Belén, a su pueblo natal. Entonces nosotros tenemos que entender que el arrepentimiento, yo no estoy diciendo que alguien que se arrepiente no llore, creo que no hay un molde para eso. Pueden haber personas que se arrepienten y lloran, derraman su alma delante de Dios, pero el fruto de un genuino arrepentimiento no son las lágrimas. Puede ser, Dios puede, que es el único que conoce el corazón, podría decir que son lágrimas genuinas, pero recordemos que Dios siempre está viendo el futuro, siempre está viendo hacia adelante, y no necesariamente por llorar perdón quiere decir que hubo un genuino arrepentimiento. Me recuerda a un muchacho que pasó al altar después de un mensaje predicado por un apóstol. Y el apóstol dijo, de seguro lo tocó el mensaje. Cuando baja del púlpito le dice, oye hijo, ¿te tocó el mensaje? Y le dice, no. Dice, ¿cuál mensaje? Dice, yo no. Yo vine aquí al frente porque estoy triste porque mi novia me dejó. Ve, ni siquiera había escuchado el mensaje. No es una evidencia de un genuino arrepentimiento el que alguien llore en la presencia de Dios. Después de un llamado al altar, después de un mensaje de arrepentimiento. Cuando yo leo este pasaje, Juan el Bautista fue claro. Cuando él le dice, bueno, den frutos dignos de un arrepentimiento. En el contexto, verso 3, le dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Haced derechas, dice, sus sendas. Quiere decir que cuando alguien está genuinamente arrepentido de algún error que tuvo, algún fallo que tuvo, algún pecado que cometió, o incluso se convirtió al Señor, implica que después de arrepentirse, no se puede tomar la manera, no se puede tomar la palabra, a nuestro gusto, a nuestra manera.
tenemos nosotros que recordar y tener siempre presente que el Evangelio no se acomoda a nuestra vida. Es nuestra vida la que tiene que acomodarse al Evangelio. Y cuando Juan les dice, haced derechas sus sendas, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, pues prácticamente les está diciendo a los religiosos de aquel tiempo, como a los religiosos de este tiempo, hey, si en realidad ustedes están arrepentidos, ustedes no pueden tomar el Evangelio a su gusto, no lo pueden tomar a su manera. Ustedes tienen que entender que el Evangelio tiene sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus decretos, sus caminos, sus leyes. En otras palabras, ustedes no pueden decir que en realidad hay un arrepentimiento si después van a ustedes a buscar la manera de que el Evangelio se acomode a ustedes. Hay un pasaje en la Escritura que dice que en los tiempos de los profetas muchos torcieron a su favor las sendas. Entonces, torcer a su favor las sendas implica que el Evangelio no lo podemos acomodar a nuestro gusto, a nuestra manera, sino tiene que ser a los principios que Dios estableció para nuestra vida. Entonces, recuérdense que les estaba hablando a los fariseos que incluso algunos iban al bautismo por miedo, por eso les dice jamada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Les estaba diciendo, ustedes vienen al bautismo porque tienen miedo, no porque quieran hacer la voluntad de Dios. Porque lamentablemente en veces aplicado a nuestro tiempo el creyente hace las cosas que Dios dice, pero no porque le deleite, le complazca o le deleite hacer la voluntad de Dios, sino por miedo a que no le pase nada. Y no debe de ser así, porque entonces sería una religión. Lo voy a hacer para que Dios no me castigue, ¿verdad? No, lo voy a hacer porque quiero complacer el corazón de Dios. Como dice el Salmo 19, me deleito en hacer tu voluntad. Entonces, cuando Juan les dice, hey, hagan derechas las sendas, les está diciendo, hey, no tomen la relación para con Dios o la búsqueda de Dios a su manera y a su gusto, sino tienen que hacer las cosas como el Señor lo trazó en esa senda. No tuerzan las sendas a su favor. Entonces entendemos con este primer ejemplo que el arrepentimiento nos hace someternos a la voluntad divina, a sus leyes, a lo que Él nos dicta en su palabra. Si no hay un genuino arrepentimiento, pues es obvio que nosotros vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera. Eso es como llegar al altar, llorar y después seguir haciendo las cosas a nuestro gusto, a nuestra manera. No puede ser así. Entonces el arrepentimiento tiene sus frutos. Otra de las cosas que le dice, todo valle, dice, todo valle será rellenado. Como diciendo todo complejo, el valle está abajo, será rellenado, implica todo acomplejado, todo aquel de doble ánimo, todo aquel que tiene una baja estima, súbase, porque la sangre de Cristo tiene un valor y es lo que viene a darle a valor a nuestra vida. Le estaba diciendo, nadie que se sienta menospreciado, humillado, acomplejado, de baja estima, diga, súbase porque Él viene a darle valor a nuestra vida. Aquí en este camino los títulos no importan, si se es doctor, si se es abogado, si se es licenciado, si se es arquitecto, si se es hombre de negocios,
Aquí no, el título no importa si es albañil, si es trabaja echando cemento, arreglando casas, pintando, etcétera. Aquí eso no importa. Aquí les está diciendo, hey, el valor que el Señor les viene a dar o les vino a dar aplicado a nosotros es muy alto. El precio que Él pagó por nosotros es su sangre. Entonces no, el título no le da el valor a la gente, el estudio, la nacionalidad, la posición económica no le da el valor a la gente. Lo que le da valor a la gente es la sangre de Cristo. Y ellos tenían un concepto muy bajo de aquellos que no tenían estudio, que eran como del vulgo. Por eso es que decían, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Como diciendo, los gobernantes son inteligentes, tienen estudios, son letrados, ellos entonces, si ellos creen, entonces creamos, pero si ellos no creen, entonces, ¿por qué vamos a creer nosotros? Entonces, ellos siempre señalaban al Señor Jesús de que por qué el vulgo lo seguía, ¿verdad? Y por qué aquellos que no tenían letras creían en él. Entonces había siempre un menosprecio que lamentablemente, o un ego que lamentablemente, menosprecio para unos llegó para otros, hasta el día de hoy, el racismo, ¿verdad? El racismo, ya sea el racismo porque no solamente el color de la piel, algunas veces el racismo por nacionalidad. Aquí en Carolina del Sur hay mucho racismo. El latino es muy menospreciado en algunos lugares. Eso se mira en donde usted ande, en las tiendas, en los cines, en los malls, en el trabajo. Muchas veces hay racismo todavía. Yo pensé que no había. Aquí siempre creí que el americano era bien calidad, pero hay racismo incluso no solamente por el color de piel, sino por la nacionalidad, el idioma, la posición económica, el nivel de estudio. Hay racismo. Y entonces cuando le dice Juan, todo valle será rellenado, como diciendo, el acomplejado, el de baja estima, ese va a ser levantado. Pero le dice también todo monte y collado va a ser rebajado, les dice. Y todo monte y collado va a ser rebajado, como diciendo, el orgulloso se tiene que humillar, ¿verdad? Aquel que cree que por su nivel de estudio, por su nacionalidad, por su idioma, por su posición económica, o incluso hasta por su edad, está arriba. Y de eso existe mucho todavía, no solamente Carolina del Sur, estoy hablando a nivel mundial, a nivel de existe hasta en los deportes. Quizá no vaya al caso que le mencione esto, pero el día de ayer se jugó la final de la Leagues Cup, en inglés, ¿verdad? De la Copa de las Ligas. Participan 3 ligas, participa Canadá, participa Estados Unidos y México. Y llegan a la final el Seattle Sanders y llega a la final el Inter de Miami, donde juega Messi, ¿verdad? Yo honestamente quería que perdiera el Inter de Milán. De Miami, perdón, no de Milán, de Miami. ¿Por qué? Porque desde que llegó Messi, han sacado a jugadores que de alguna manera competían con él. Y sacaron muy buenos jugadores. Perdónenme por eso que le estoy contando, ¿verdad? Incluso tenían un buen portero, Moreno, de apellido Callender, que con él ganaron varios trofeos. Pero no, él quería un portero argentino, a tal grado que el titular portero ahora es argentino. Ya tiene sus años, malo el portero, el tal Ustari.
Luego tienen otro portero más joven, argentino también, Ustari. Agarran a un hombre de Paul que jugaba en España, argentino también. Los amigos de Messi, Suárez, el Jordi, que es un excelente jugador, Busquets también, pero dejan en la banca a un venezolano muy bueno, muy bueno. Yo en realidad quería que perdieran porque no es en realidad el equipo que compita, sino son los amigos de Messi y solamente lo que jueguen los que él quiere, tal grado que el entrenador es también Mascherano, argentino también. Porque existe el racismo. A Messi lo señalan mucho de que es muy humilde, muy humilde, pero no, Messi no tiene nada de humildad, porque muy sutilmente, muy bajita la mano, saca a aquellos que compiten con él y quiere nomás que sean gente que él dice y argentinos, ¿verdad? Porque él piensa que solamente los argentinos son buenos para jugar fútbol. ¿Por qué? Porque el orgullo existe lamentablemente en todas las razas, a tal grado que estamos en un tiempo tan difícil que el anticristo, que va a ser musulmán, los musulmanes siguen a Alá, y uno de los 99 nombres de Alá es el más orgulloso. Para los musulmanes no hay otra raza mejor que ellos, que los musulmanes. No hay otra raza mejor. A tal grado que si viene un musulmán caminando y usted va caminando, ellos no se quitan. Usted tiene que quitarse para que ellos pasen. Obsérvelo. Trátelo un día, mire un musulmán, camine derecho, no se va a quitar. Usted tiene que moverse. Porque, y eso existe todavía, hermanos, en la iglesia de Cristo. En Israel no se diga. Israel era, para ellos, un samaritano era de lo peor. Eso es como decir para los de Acapulco, para ellos, dijo una vez, y era un hermano, que fuimos a un pequeño laguito, la hacienda, que está entre Atoyac de Álvarez y Acapulco. Dijeron, no, es que los chilangos, dicen, vienen aquí a ensuciar el agua cada Semana Santa. Yo dije, es asombroso cómo el orgullo está tan metido. Y por eso es que cuando Juan el Bautista le dice a los fariseos, ustedes son orgullosos. Ustedes, todo monte y collado humíese, va a ser rebajado, porque él viene a establecer un sistema de carácter y de conducta muy contrario al que ustedes enseñan en la religión, porque ustedes siempre, su orgullo es, yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo, la menta, del eneldo, del comino, y como dijo aquel fariseo, yo no soy como este publicano, ¿verdad? Ni como ningún hombre, o sea, se creía él de una edición limitada, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos los frutos del arrepentimiento, cuando alguien falla, por ejemplo, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Sino humillarse, callarse la boca y reconocer que falló y que ahora, si en realidad su arrepentimiento es genuino, tiene que mostrar frutos dignos de un arrepentimiento. Porque de lo contrario no hubo arrepentimiento.
Por eso le decía, no se trata solamente de llegar al altar y llorar por un pecado que se cometió, sino por un error que se cometió, un pecado, una caída, etcétera, sino es humillarse delante de Dios, cambiar de actitudes, que de hecho arrepentimiento es, voy caminando hacia el frente, fallo, pero voy en el camino equivocado, entonces me devuelvo. Y lamentablemente muchos no han entendido que el arrepentimiento tiene sus frutos. Y cuando uno dice que el arrepentimiento tiene sus frutos, nosotros tenemos que entender que es como ver el proceso de un árbol. Un árbol, para que llegue a dar fruto, lo primero que se siembra es la semilla. Cuando Juan el Bautista les dice, den frutos dignos de un arrepentimiento, les está diciendo, el arrepentimiento no se les va a ver ahorita que acaban de llorar, o ahorita que acaban de confesar su error, sino el arrepentimiento se va a ver en el camino, porque es un fruto, y ningún árbol da fruto de la noche a la mañana. Lo primero que sucede es que se siembra la semilla del arrepentimiento. Lo segundo que sucede es que la semilla echa raíces hacia abajo. Muchas veces los frutos del arrepentimiento no se ven al siguiente día, a la siguiente semana, sino se ve con el tiempo, si en realidad hubo un genuino arrepentimiento. Porque lo segundo que echa la semilla del arrepentimiento es raíz, y la raíz bíblicamente representa la fe. Por eso la parábola de la higuera que no daba fruto, le dice el dueño al viñador, córtala, ¿para qué echa a perder a las demás plantas y a la tierra? Entonces le dice, no, espérate, le dice, déjame este año, voy a cavar alrededor de ella, como diciendo, voy a buscar, porque si no da fruto, el problema está en la raíz, en la fe. Y entonces le dice, y si al año que viene ves que no da fruto, entonces córtala tú. ¿Por qué? Porque lo segundo que sucede después del arrepentimiento es que la semilla echa raíces, o sea, la fe se arraiga. Lo tercero es que después, lo primero que sale es el tallo. Luego, lo cuarto que sale del tallo, entonces son las ramas. Las ramas, el arbolito empieza a crecer. Después de las ramas salen las hojas, ¿no? Pero luego se convierten en ramas, las ramas. Y luego que salen las ramas aparece la espiguita que es donde vas a producir el fruto. Y lo octavo es el fruto madura. Entonces hay un proceso porque aparece el tallo, luego aparecen las hojas, después de las hojas aparecen las ramas, luego de las ramas aparece la espiga, y después de la espiga, entonces el fruto empieza a crecer, aparece el fruto y luego el fruto maduro. Entonces hay un proceso. Cuando alguien se arrepiente, el resultado del arrepentimiento no es de la noche a la mañana. Varía dependiendo cuál es la clase de árbol, depende también la clase de tierra, que en realidad es la persona, la tierra, que tiene que regar esa semilla de arrepentimiento con la palabra, o sea, tomar la palabra y comenzar a hacerla. Por eso le mencionaba que cuando alguien está verdaderamente arrepentido, no va a agarrar el evangelio de su manera, sino se va a empezar a someter a los principios de la escritura. Pero si alguien dice estar arrepentido y no opta por someterse a los principios de la escritura, entonces no hubo arrepentimiento. Sigue diciendo, Juan le dice, lo torcido se hará recto. Como diciendo, el que verdaderamente se arrepiente, pues endereza sus caminos. No sigue igual. Pues hay gente que dice que se arrepintió después de un pecado cometido, una caída, un error, etcétera. O incluso dice que se arrepintió y que ahora es cristiano, pero no se le ven los frutos,
Entonces, si no se le ven los frutos, entonces su cristiandad queda en tela de duda, pues. Y aunque a nosotros no nos es concedido saber quién es trigo y quién es cizaña, pero los frutos, imagínense gente que ya tiene años en el Evangelio y tiene mucho conocimiento, igual que los fariseos, conocían tildes y comas, estudiaban tildes y comas, pues no habían frutos. Entonces, por eso es que él les dice Juan el Bautista, hey, si ustedes en realidad les dice, se van a arrepentir, pues den frutos dignos de un arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Nosotros tenemos a Abraham por padre. Como diciendo, yo pertenezco a tal denominación, a tal cobertura. Yo soy cristiano también, leo la Biblia, oro, ayuno, vamos al extremo, hago milagros, echo fuera demonios, pero lo que te hace cristiano no es que eches fuera demonios, no es que ayunes, que ores, que cantes, que sirvas, que prediques, que hagas milagros, que eches tu sobre, que ya no tomas, ya no fumas, ya no bailas, ya no haces drogas. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es los frutos que manifiestas en tu vida. Claro, no estoy desechando lo otro. Dentro de los frutos también van, ya no tomas, ya no fumas, ya no haces drogas, sirves, cantas, danzas, predicas, etcétera, etcétera. Pero los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo, porque aquí le dice, ustedes no digan, nosotros tenemos a Abraham por padre. También Abraham es nuestro padre. Sí, eso es como usar aquel pasaje. No, pues yo tengo fe, sí, pero también los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Entonces lo que te hace cristiano genuino es los frutos que se manifiestan después de que hubo ese arrepentimiento. O sea, no es nada más decir, ya, yo soy cristiano porque me congrego en tal iglesia. Soy cristiano porque sirvo, porque predico, porque... No, yo soy cristiano porque los frutos del Espíritu se están manifestando, pues. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando llega Juan y les dice, den frutos dignos del arrepentimiento, les está diciendo, bueno, entonces hay que manifestar los frutos, hay que ver si en realidad hubo un arrepentimiento genuino, pues, ¿verdad? Porque imagínense, el fruto del Espíritu, dice Gálatas, el fruto del Espíritu es el amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo cree, que no tiene envidia, que no busca lo suyo, que no es arrogante, etcétera, etcétera. El amor es gozo en todo tiempo. El fruto del Espíritu es gozo, es amor, es gozo, es paz. Porque hay creyentes peleoneros, contenciosos, divisorios, calumniadores, chismosos. Entonces, arrepentimiento. El fruto del Espíritu es paciencia, benignidad, la benignidad, la bondad para con todos los hombres, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, etc. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, cómo es hablar de la sabiduría. Hay 4 clases de sabiduría: la sabiduría terrena, la animal, la diabólica. La sabiduría terrena, la que compite. La animal es aquella que si no va ganando daña, como lo que sucedió ahora en el partido de Seattle Sanders y Inter de Miami, que como no pudieron ganar, ahí estaba el Juárez hasta escupiendo a un señor adulto, imagínense. Entonces uno dice, el arrepentimiento tiene sus frutos. No es de la noche a la mañana, pero tiene sus frutos. Entonces nosotros tenemos que
que entender. Estamos en un tiempo tan delicado en donde pues todos dicen ser cristianos, pero al final uno ve los frutos, uno ve si hay cambio o no hay cambio. Y fíjese que hay gente que tiene mucho conocimiento, mucho conocimiento. Eso se sabe en la Biblia, de, como decía mi abuela, de pe a pa. Pero cuando uno les ve sus actitudes, cuando uno les ve su carácter, uno dice, hey, ese es un carácter explosivo. Ese es un carácter que no ha sido regenerado, no ha sido trabajado. Es un carácter contencioso, peleonero, calumniador, humillador. Entonces uno dice, el arrepentimiento, amado pueblo, para mí el arrepentimiento es una virtud preciosa, preciosa, hermano, en donde los frutos se tienen que evidenciar. No se puede tomar el evangelio a nuestra manera, a nuestro gusto, a como nosotros queremos que sea, no. Todos tenemos que acomodarnos al evangelio. Nosotros, recuérdese que las sandalias del evangelio solamente es una. Cuando Elimelech hizo el pacto por Ruth, que fue su esposa, se sellaba en un intercambio de sandalias, se cerraba la sandalia del evangelio. Un día hablaremos de eso, una ricura, porque ahí está bien centrado lo que hizo Cristo. El pacto es el evangelio, la sangre de Cristo. Entonces tenemos nosotros que entender que el evangelio tiene sus evidencias. El arrepentimiento, el arrepentimiento, claro, el evangelio también, por ende, ¿no? Pues el arrepentimiento tiene sus frutos. Entonces cuando Juan les dice, hey, den frutos dignos de un arrepentimiento verdadero, les está diciendo, hey, no pueden tomar el evangelio a su manera. Si ustedes están acomplejados, baja estima, tienen que entender que ahora tienen un valor, y que ese valor es la sangre de Cristo, y que no se puede pisotear la sangre de Cristo con las actitudes, como dice Hebreos, porque algunos pisotean la sangre de Cristo con actitudes. Déjeme ver si encuentro el verso. Este verso es muy interesante. Algunos tienen en poco la sangre de Cristo. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque entender pues que el arrepentimiento tiene sus frutos, definitivamente tiene sus frutos. Por ejemplo, aquí dice Hebreos 10:29, dice, ¿cuántos dice, por ejemplo, si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, la furia de un fuego que ha de consumir los adversarios? Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Entonces nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que el arrepentimiento tiene tiene sus frutos. O sea, no se puede seguir haciendo lo mismo si hubo un verdadero arrepentimiento. No nos podemos seguir haciendo lo mismo, porque entonces no hubo arrepentimiento.
Aquí dice, hay que enderezar nuestros caminos porque hay cosas que se tienen que enderezar. Por ejemplo, las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Áspero es duro, hay gente dura de corazón. Eso es lo que le dijo el Señor a los fariseos. Y hay quienes resisten al Espíritu, como dice Hebreos. La versión al día dice la senda escabrosa. Y lo escabroso, según el diccionario de la Real Academia o Lengua Española, es desigual. Una senda escabrosa significa tropiezos. Una senda escabrosa es estorbos. A quienes, lejos de ayudar, estorban el Evangelio y hacen tropezar a otros. Una senda escabrosa es también peligroso o delicado, difícil de tratar. Un camino, alguien que es áspero es intratable. No hay manera que se pueda tratar con alguien que es áspero. El carácter del Señor Jesús es a mí lo que me maravilla, y aunque no es una palabra bíblica la que uso, es lo que me apasiona. No es una pasión, claro, pero yo uso esa palabra. El Evangelio es la persona de Jesús. No es que alguien sea usado tremendamente, haga milagros y maravillas. Claro, tienen también su gloria, por decirlo de esa manera. Pero el que hace los milagros, las maravillas, la autoridad de echar fuera demonios, etcétera, eso lo hace el Espíritu, pero la vida, el carácter, los frutos del Espíritu, esos son de una persona que ha sido trabajada, que ha sido pasada por fuego, por desiertos, por enebros, por valles de sombra y de muerte, que ha derrotado gigantes, ha estado en diluvios, etcétera. Uno dice, no, hombre, esta persona ha sido trabajada. ¿Por qué? Porque si no, miremos el Pedro de los Evangelios, el Pedro del libro de los Hechos, que con sus sombras sanaba, el Pedro de los Gálatas, que Pablo le tuvo que decir, hey, tú no puedes, dice, lo tuve que reprenderlo en su hipocresía, dice Pablo. ¿Por qué? Porque enseñaba a judaizar y él vivía como gentil. Entonces, es tan asombroso que el Pedro de sus cartas, uno dice, no, este Pedro no es el mismo de Gálatas, tampoco es el mismo del libro de los Hechos, tampoco es el mismo del Evangelio, cuando le fueron a decir, que negó al Señor Jesús, etcétera, el que le quiso cortar la cabeza a Malco. El Pedro de sus cartas es un Pedro ya trabajado. Yo quiero ir terminando con esto, amados hermanos. Un llorar después de un mensaje no es garantía de un genuino arrepentimiento. Un decir, bueno, yo voy a confesar mi pecado y claro, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, pero tampoco es garantía de un genuino arrepentimiento el confesar. Se le extiende la misericordia, pero todavía hay que esperar los frutos. Por eso le dice Juan, hey, dad frutos dignos de un arrepentimiento. Y un árbol para que dé frutos dignos de un arrepentimiento. Un árbol para que dé fruto, se siembra la semilla del arrepentimiento. La raíz, la fe se arraiga a la tierra, sale el tallo, luego las hojas, las ramas, luego las espiguitas, el fruto crece y luego madura el fruto. Entonces, yo quiero terminar con esto. El arrepentimiento, hermano, para mí es algo bien especial, bien especial. Pues el arrepentimiento no viene de Dios, el arrepentimiento viene del hombre hacia Dios. Entonces, no lo podemos ver muchas veces al siguiente día. Queremos verlo a las 2, 3 semanas, no. Se toma su tiempo, se toma sus años, pero ¿cómo saber si alguien verdaderamente se arrepintió?
Miremoslo de aquí a unos 5, 6, 7, 8 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque empezó a ver la senda derecha y no agarró el evangelio a su manera, a su gusto. Vimos que en realidad supo que tenía un valor. El valle se elevó, el orgullo se humilló, enderezó sus caminos, empezó a enderezar esto, a quitar aquello. Su carácter empezó a ser trabajado, no fue áspero, duro, no fue escabroso, en donde no sirvió de tropiezo a otros, no estorbó a otros, no es una persona intratable, sino con un carácter trabajado. De esto hay mucho que decir, pero es triste cuando vemos que las iglesias están llenas de gente, pero muchos viviendo a su manera, en donde a veces predomina el orgullo, la nacionalidad, el idioma, la posición económica, el título. Algunos se sintieron muy poca cosa ser pastores, querían ser apóstoles. Hay tanta cosa que decir, hermano amado. Pero yo sí le quiero terminar con esto. Un corazón arrepentido verdaderamente es una bendición. Y los cambios bendicen a mucha gente. Porque ha entendido que es simiente bendita para bendecir y para ser bendición. Termino con esto. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para decirle: Señor, hoy te entrego mi vida, hoy me arrepiento, he pecado, como dijo el pródigo, he pecado contra el cielo y ante ti. Aunque quizá tú no seas como el pródigo que se fue de casa, sino vienes por primera vez, dile: Señor, perdóname, lávame con tu sangre, necesito de ti, necesito que me perdones, que me ayudes, que me enseñes. Quiero caminar por la senda antigua, no quiero una iglesia moderna, quiero una iglesia en donde se hable tu palabra, en donde se mueva tu espíritu, en donde me enseñen el camino correcto. Y Él está en la mejor disposición de salvarte. Y si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, y repito, apartarse no necesariamente es porque ya no te congregas. Hay quienes se congregan y están súper apartados del Señor. Sino aún congregándote, no has querido vivir el evangelio que la Escritura te dicta, sino quieres vivir el evangelio a tu manera, a tu gusto. Es tiempo de renunciar a ello. El evangelio nunca se va a acomodar a tu vida. Tu vida se tiene que acomodar al evangelio. Es que adoptar la vida cristiana, no que el evangelio se adopte y adapte a tu vida, no, tú tienes que adaptarte y adoptar el camino de Jesús, que es el modelo a seguir. Vuelve al Señor, vuelve a la senda antigua. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname. Ahí donde está la enfermedad, ponte la mano, dile: Señor, sáname, Padre. Y sana mis ojos, mi cerebro, mis coyunturas, mis ligamentos, mi corazón. Con eso de la vacuna del COVID, que mucha gente la mataron prácticamente. Dios quiere sanarnos. Él no quiere que estemos enfermos. Él quiere sanarnos. Termino con esto: cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, ponle atención a la palabra, y cuida tu relación con el precioso Espíritu Santo y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne.
y habitó entre nosotros, el modelo a seguir, Jesús, el eterno Corderito Pascual. Y dale un clic a tu teléfono. Dale un clic a tu teléfono. Están censurando como no tienes idea. Y es lamentable, es triste porque esta palabra corre y mucha gente la entiende. Tus contactos, dale un clic. En veces compartimos cosas que ni siquiera edifican y la palabra tiene vida. Entonces, comparte con tus contactos. Dios les puede llevar una palabra nacida directamente desde su corazón. El día de mañana es martes. Si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios para nosotros, su pueblo. 8 de la noche, hora de Carolina del Sur. Bendiciones, amado pueblo.